Administración del mantenimiento, Unidad 4, Sistemas de Mantenimiento Productivo Total o MPT. Definición del MPT. El mantenimiento productivo total es un programa de mantenimiento que implica un concepto nuevo definido en el mantener las plantas y el equipo. La meta del programa del MPT, del PT, del TPM, es aumentar la producción, mientras que al mismo tiempo la moral del empleado y la satisfacción del profesional de aumento. La introducción del TPM en una industria se facilita haciendo la implementación de acuerdo a las siguientes 4 fases. La primera fase, preparación para la implementación del TPM, 5 pasos. La segunda fase, el inicio de actividades de un solo paso. La tercera fase, la implementación del TPM de 5 pasos. Y la cuarta fase, estabilización del TPM, y esta viene de un solo paso. El objetivo del TPM tiene como propósito en las acciones cotidianas de los equipos para que las acciones cotidianas de los equipos operen sin averías y sin fallas, eliminar toda clase de pérdidas y mejorar la fiabilidad de los equipos y emplear verdaderamente la capacidad de la industria instalada. Busca fortalecer en el trabajo de equipo, incremento de la moral del trabajador, crear un espacio donde cada persona pueda aportar lo mejor de sí mismo, todo con el propósito de hacer del sitio del trabajo un entorno creativo, seguro, productivo y en donde trabajar sea realmente grato. Se obtienen beneficios como beneficio con respecto a la organización, beneficios con respecto a la seguridad y beneficios con respecto a la productividad de la empresa. La introducción del TPM en una industria se facilita haciendo la implementación de acuerdo a las siguientes 4 fases. La primera fase es la preparación e implementación del TPM de 5 pasos. La segunda fase, el inicio de actividades de un solo paso. La tercera fase, la implementación del TPM de 5 pasos. Y la cuarta fase, la estabilización del TPM y este de un solo paso. La primera fase, la preparación para la implementación del TPM. Esta fase, con sus 5 pasos, deben ser diseñados para obtener el ambiente motivador, la cultura, la habilidad que permite el desarrollo de la proactividad de toda la empresa, incluyendo lo de los proveedores. Los 5 pasos son los siguientes: crear un entorno apropiado, crear programas de adiestramiento y desarrollo, crear la organización del TPM, crear los objetivos y las políticas del TPM y por último, crear el plan maestro del desarrollo del TPM. La segunda fase, inicio de actividades del TPM, acto de iniciación. Se organiza una junta integrada de todo el personal de la empresa y proveedores en el cual el comité de promotor y el coordinador del TPM informará que a partir del momento cada trabajador laborará de acuerdo al TPM, así que debe abandonar sus rutinas tradicionales de trabajo. Esta junta ayuda a crear y desarrollar un clima proactivo y de deseos de superación de todo el personal de la empresa y proveedores. Cada responsable del comité de TPM, general departamental, de selección y de grupo, etc., informa sobre el trabajo, planeando y desarrollando en cada grupo uno de los 5 pasos para la primera fase, así como el de sus resultados. La tercera fase, la implementación del TPM, y esta viene con 5 pasos. 5 características. Mejora la efectividad global del equipo instalado. Implementa el plan de mantenimiento autónoma de la empresa. El plan de mantenimiento para el personal de mantenimiento, entre comillas. Plan de capacitación y entrenamiento en mantenimiento para todo el personal. Y por último, el plan de mantenimiento para los nuevos equipos instalados. Para mejorar la efectividad global del equipo es preciso hacer 2 labores generales. 1. Estudiar a fondo las características y los requerimientos de los equipos para obtener mayor provecho de ellos al utilizarlos de forma debida. Esta labor se realiza de acuerdo con el equipo que se tiene instalado en cada industria, por lo que hay un caso particular para cada empresa. Y 2. Eliminar los obstáculos que oponen la eficacia de los equipos. Y esta tiene una función matemática, que es EGE es igual a D por ER por TCP, donde D es la disponibilidad, la ER es la eficiencia del requerimiento y la TPC es la tasa de calidad de los productos.
Para calcular, para calcular la productividad total efectiva del equipo existe también una función matemática que es PTEE es igual a AE por EGE, donde AE es el aprovechamiento del equipo y la EGE es la efectividad global del equipo. Calcular el tiempo de funcionamiento es total de tiempo que espera que el equipo planta opere. Se obtiene restando al equipo de calendario TC en el tiempo destinado del mantenimiento planificado y el tiempo total no programado. Y la función matemática queda así: TF, que es igual al tiempo de calendario, menos el tiempo total no programado, más el tiempo de paradas planificadas. El cálculo del AE se obtiene dividiendo el tiempo de funcionamiento TF por el tiempo de calendario TC. Representa el porcentaje de tiempo del calendario que realmente se utiliza para producir y se expresa en el porcentaje AE es igual a TF entre TC por 1000, digo por 100. Cuadro del factor de efectividad frente a grandes pérdidas. Y este cuadro tiene dos características: el factor de efectividad y las 6 grandes pérdidas. Para D, que es el tiempo de parada, las 6 grandes pérdidas es la falla del equipo y los cambios útiles de ajustes. Para la ER, la velocidad, serían los tiempos de vacío, la desigualdad de discrepancia entre la velocidad y el diseño real. Y para la TCP serían los defectos. Y las 6 grandes pérdidas de este sería el proceso, los retrabajos y de arranque hasta llegar a una producción estable. Las 6 grandes pérdidas. 1. Los fallos del equipo. Se producen pérdidas de tiempo inesperadas. La 2. Puesta a punto y ajustes de las máquinas o de tiempos muertos. Se producen pérdidas de tiempo al iniciar una de la nueva operación u otra etapa en ella. Por ejemplo, al inicio de la mañana, al cambiar de lugar de trabajo, al cambiar una matriz, o al hacer un ajuste. La 3, marchas en el vacío, esperas, detenciones de menores, averías menores. Durante la operación normal que se producen pérdidas de tiempo, ya sea por problemas de instrumentación, pequeñas obstrucciones, etc. La 4, la velocidad de operación reducida. El equipo no funciona en su máxima capacidad, que se produce pérdidas productivas al no obtenerse la velocidad del diseño del proceso. La 5, defectos del proceso, que se producen pérdidas productivas al tener que rehacer partes de él, procesar productos defectuosos o completar las actividades no terminadas. Y las 6, que sería ya la última, las pérdidas de tiempo propias de la puesta en marcha de un proceso nuevo, marcha en vacío, periodo de prueba, etc. El TPM trata de alcanzar una meta cero fallas de equipo, considerando las acciones siguientes: impedir el daño acelerado, preservar las condiciones del equipo, operar el equipo según las normas, mejorar la calidad de la conservación, reparar las causas y no las fallas, corregir las debilidades del diseño y estudiar el porqué de cada defecto o error. El TPM trata de alcanzar la meta de cero defectos en el proceso del equipo, y para eliminar se toman las acciones siguientes: 1. Hacer buenos diagnósticos para llegar a las causas. 2. Investigar cuidadosamente las condiciones actuales. 3. Revisar una y otra vez la lista de posibles causas. Y 4. Profundizar sobre la posible existencia de defectos pequeños que se ocultan en defectos mayores. La cuarta fase, que sería la estabilización del TPM, serían acciones de control y midiendo resultados. Este es el paso final del programa de desarrollo del TPM y se basa en una constante medición de resultados y en la búsqueda de mejores objetivos. Todo el personal de producción y el mantenimiento auxiliado por el Comité General, promotor y coordinador del TPM trabajará para mejorar los resultados y así poder permitir la fijación de metas más elevadas. Conforme se logra una adecuada implementación del TPM, es necesario ser más exigente en los resultados, así que hay que fijar objetivos de mayor nivel, por lo que se hace indispensable que todo el personal trabaje de forma coordinada, continua y de manera proactiva. Cabe resaltar que los trabajos de mantenimiento no solamente influyen en la disponibilidad y los costos de producción, sino que además en todo lo referente al negocio mismo, en la seguridad, integridad, el medio ambiente, el uso eficiente de los recursos físicos, técnicos, de calidad, de productivo, servicio al cliente, etc. El mantenimiento autónomo.
El mantenimiento autónomo es básicamente la prevención del deterioro de los equipos y componentes de los mismos. Es una de las 5 actividades más básicas que sostienen al TPM. Significa que los operarios se hacen cargo de las tareas básicas de mantenimiento y conservación de los equipos contra el deterioro. Los objetivos de es el mantenimiento autónomo. Los objetivos del mantenimiento autónomo es básicamente la prevención del deterioro de los equipos y componentes de los mismos. Es una de las 5 actividades básicas que sostiene al TPM, otra vez. Significa que los operarios se hacen cargo de las tareas básicas de mantenimiento y la conservación de equipos contra el deterioro, otra vez. ¿Qué es el deterioro de un equipo o máquina? Es la degradación operativa de un equipo, máquina o proceso que culmina en una falla o paro del equipo. El proceso de deterioro es tan lento que no lo notamos y que nos podemos acostumbrarnos a él. Tipos de deterioro. Existen 2 tipos de deterioro. El deterioro normal, que es el rotamiento normal de las partes que causan desgaste aun cuando el equipo opera correctamente, y el deterioro acelerado, que ocurre antes de lo normal esperado y que es causado por una mala operación o descuidos. Las operaciones participan en 5 actividades básicas. Los operadores deberían de llevar 5 actividades básicas sobre el equipo que operan. Y las 5 son: 1. Limpieza. 2. Lubricación. 3. Inspección. 4. Ajustes de rutina. Y 5. Reparaciones menores.